Hoy entrevistaremos a Camilo Gamba, un experto en cooperación sur-sur y desarrollo sostenible, un tema clave para la agenda internacional. El invitado nos explicará cómo la cooperación sur-sur contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible y compartirá su visión sobre el futuro de estas alianzas. Exploraremos principios de la cooperación sur-sur, también la importancia de un enfoque multidimensional en proyectos de desarrollo y el próximo Foro de Financiación al Desarrollo en Madrid 2025 y su relevancia. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida. Hola Para Manuela, empezar, ¿cómo estás? hola Cami, bien. Para empezar, nos gustaría saber un poco sobre usted, cuál es su profesión, en qué trabaja actualmente, por qué se dedicó a esto y qué le apasiona de su carrera. Dios mío. Bueno, hola, mucho gusto. Soy Camilo Gamba, soy internacionalista y tengo un máster en política pública, administración y gestión pública y desarrollo internacional. Y desde hace casi 10 años me dedico a temas de cooperación internacional y desarrollo, primero desde la sociedad civil, luego ya hacia la parte mucho más de el día a día de hacer cooperación internacional en la Agencia Presidencial de Cooperación. Y ya desde hace casi 3 años trabajando en una iniciativa que busca medir precisamente la magnitud de esa cooperación. Cuánto se da, cómo se da de un país a otro país, en qué tema se da y bueno, eso es a lo que me dedico. ¿Por qué me dedico a lo que me dedico? Bueno, como dicen, parece una pregunta muy difícil, pero ¿por qué me dedico a esto? Creo que el ser humano sin cooperación no puede llegar a ninguna parte. Creo que es un deseo innato también. Algunos dirían que el deseo innato no es colaborar, sino es atacar al otro, hacerle daño al otro, pero soy un fiel creyente que no es así. Y que finalmente los seres humanos, de alguna manera u otra, entendemos que sin colaborar uno solo con los otros, no podemos llegar a solucionar retos comunes. Entonces sí, por eso me dedico a esto. Ya introduciéndonos más en lo que es el sur global, la primera pregunta es, ¿qué se entiende por sur global? ¿Qué se entiende por subglobal? Es una categoría que está bastante debatida por estos días. Mm, los teóricos de hace 30 años, 40 años, te diría que son todos aquellos países que fueron colonias de poderes tradicionales. Entonces tienes a América Latina, a África, a Asia. Algunos, por ejemplo, meterían, aunque no hayan sido exactamente colonias, los Balcanes en Europa, y poco a poco se ha ido como debatiendo de que, si eso es el subglobal o que viene siendo el subglobal. Una persona que está aquí, yo vivo aquí en París, que está aquí y que está afrontando unas dificultades muy fuertes en X tema, Y tema, y que es un migrante, por ejemplo, que viene de estos países, podría ser una forma de descolocar el subglobal. U otra cosa también es que finalmente el subglobal, porque a veces esta concepción del subglobal tiene que ver mucho con la riqueza. Tú igualmente en América Latina, en África y en Asia ves a gente con muchísimo dinero, pero esa otra que no tiene gran cosa. Entonces ves unas desigualdades que atraviesan todo esto. ¿Qué es para mí el subglobal? Yo creo que más allá de una o como de un lugar geográfico, para mí el subglobal es una idea de trabajo mancomunado, de entender que hay unos retos comunes, más allá de si fueron colonias, si no fueron colonias, si son más ricos, si son menos ricos, que hay unos retos comunes. Por ejemplo, el tema de la desigualdad es algo que atraviesa a lo que se conoce geográficamente hablando como el subglobal, em, u otras cuestiones de cómo manejar la pobreza o de cómo medir ciertas cosas. Entonces creo que es una visión de colaboración entre países que tienen realidades similares, en donde el aprendizaje es mucho más entre pares. En la conversación sobre su global o el debate sobre su global también se enmarca en oposición a aquello que es el norte global. Entonces tienes a Estados Unidos, tienes a Canadá, a la Unión Europea, Japón, y una visión de la cooperación mucho más vertical, de yo te pago a ti ONG para hacer un proyecto en X país de desarrollo, en Y país de desarrollo,
pero nunca se ve el país donante y el país receptor en el mismo nivel. Siempre es como vertical. Ahora, o con esta concepción de subglobal, es como de, bueno, las relaciones de cooperación no necesariamente tienen que ser verticales, sino pueden ser mucho más horizontales. Finalmente, inclusive eso ha hecho que se hable de cooperación sur-norte, por ejemplo. ¿Cuáles son los principios que rigen a la cooperación sur-sur? Bueno, Dios mío, esta pregunta es compleja, pero el principio para mí fundamental es el principio de demanda. Mm, digamos, y eso es precisamente algo que termina siendo una reflexión de la sur-sur en comparación a la cooperación norte-sur. El norte te dice, ok, yo doy plata aquí para X, Y, Z, y muchas veces pasa que el donante no le pide permiso al país, pasa que, por ejemplo, le paga a un actor que no necesariamente es el gobierno para que implemente un proyecto. Yo no estoy diciendo que haya mala voluntad en eso, pero obviamente eso genera otros retos. Genera retos de nadie sabe quién está trabajando en estos temas, hay una descoordinación con los actores locales, esa descoordinación o falta de información hace que los resultados de ese proyecto no sean sostenibles a largo plazo. Y por eso también es que la Sur maneja un enfoque de demanda. De yo, país, por ejemplo, Colombia, sé que necesito trabajar en disminuir mis cifras de mutilación genital femenina, por ejemplo, que es un tema bastante recurrente en algunas comunidades indígenas. Entonces, miro y observo a mi alrededor que otros países, digamos, que tengan un estatus de desarrollo similar o que también se consideren países en desarrollo, me pueden transmitir ciertas prácticas o ciertos saberes que yo, como tal, o mi administración, mi gobierno no conoce. Entonces yo receptor busco y le pido, cuando encuentro el origen de esa cooperación, de, bueno, señores, no sé, en este caso Burkina Faso, ¿me podrían por favor enseñar cómo hacer eso? Entonces, por la demanda, el receptor, bien, o el receptor, como el que necesita la cooperación, viene y le pide a ese país que podría darte esa asistencia técnica o ese conocimiento. Otro principio es que las relaciones no son solamente de uno da y el otro recibe, sino que los dos dan y los dos reciben. Hay un intercambio mutuo en donde los dos se entienden como pares. Perfectamente Burkina Faso, que fue el caso, y estoy hablando de un proyecto real, desarrolló ciertas políticas para poder disminuir el número de chicas afectadas por esto, pero eso no significa que no pueda aprender nada de la situación colombiana. Posiblemente la situación colombiana le hará reflexionar a los funcionarios públicos de Burkina Faso le hará saber, como tal vez no pensamos en esto cuando implementamos la política, podríamos llegar a incluir un capítulo sobre esto en nuestra política y así seguir aprendiendo los dos. Sí, entonces creo que básicamente principalmente dos, el principio de demanda y el de no hay uno que da y el otro que recibe, sino los dos nos damos y los dos recibimos y construimos conocimiento conjunto. ¿Por qué es importante hablar sobre el sur global y el desarrollo sostenible? Bueno, este año en abril, yo estuve en Nueva York en el Foro de Financiación al Desarrollo y el director de la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales decía, y lo escuché varias veces diciendo el mismo discurso, y hablaba de que la reforma o el seguir avanzando en el desarrollo sostenible no va a suceder, va a suceder igual estando los países en desarrollo, perdón, estando los países desarrollados a favor o en contra de los países en desarrollo. Y que el motor del cambio son los países en desarrollo. La mayoría de gente del mundo vive en los países en desarrollo. Las economías que están creciendo a manera gigantada son los países en desarrollo. Es donde se está produciendo ahora cada vez más riqueza, eh, donde también, a pesar de que se está produciendo más riqueza, se está exacerbando la desigualdad. Esa forma de producir riqueza está cambiando la forma en la cual se presenta la pobreza, inclusive en países desarrollados. Estamos hablando, por ejemplo, que tiene ciudades como Madrid.
en donde son colombianos, venezolanos y mexicanos los que están comprando edificios a por doquier eh, para adaptarlos para hacer los apartamentos y eso sube el costo de vida de las personas que viven en Madrid y por tanto ahora personas de un país desarrollado como España sufren mucho para poder pagar una vivienda digna mes a mes. Entonces, es importante entender el sur global y de cómo el sur global no solamente se afecta a sí mismo, sino está afectando también a, a otros países que no se supone que están en el sur global, sino en el llamado norte global. Estamos en un mundo cada vez más interconectado, estamos en un mundo en donde cada vez tenemos más desastres naturales, en donde ya migrar no es en el pasado como no, es que solamente si no sé, por tierra, no, sino la gente toma aviones, llega a turista a alguna parte y se queda y hace y se mueve, la gente se mueve muchísimo. Entonces, si no entiendes o si la gente no busca entender el sur global y las dinámicas que lo mueven y cómo esto está afectando también a países que no son parte del sur global, es muy difícil que se pueda llegar a cumplir, por ejemplo, los ODS o siquiera pensar en que el desarrollo sostenible puede ser una realidad. ¿Cómo puede contribuir la cooperación sur-sur al logro de los objetivos de desarrollo sostenible? Hmm. Voy a tomar un par de notas. Entonces, ta, 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 horizontalidad. Entonces, yo diría que puede ayudarlo de tres formas. Primero, intercambio de buenas prácticas, como el ejemplo que te ponía antes, entre Burkina Faso y Colombia. No solamente es que Colombia aprenda, sino seguramente Burkina Faso aprenderá algo diferente y dirá, bueno, también aprendí de la experiencia colombiana y aprendo cosas para seguir mejorando mi política. Eso me lleva a otras dos cosas. La primera es o la segunda cosa que creo que puede ayudar a la cooperación sur-sur es la innovación. Cuando, o, o para cuando quieres hacer cosas diferentes, para cuando quieres mejorar, necesitas un entorno habilitante que te permita hacerlo. Si estás en un entorno en el cual cambiar cosas es diferente, perdón, es muy difícil, pues esa mejora continua no va a suceder. Siempre se van a seguir haciendo las mismas cosas de siempre. La cooperación sur-sur le permite muchas veces a los gobiernos de una manera más costo eficiente aprender cosas que si las aprende de otra manera le costarían muchísimo más. Entonces, es una forma de hacer innovación y de provocar innovación de una manera costo eficiente. Sabes que tienes unos expertos en tal país, pues bueno, se traen los expertos de cierto país, se crea una forma en la cual el conocimiento se transfiera y se crea nuevo conocimiento y de ahí se sigue trabajando. Y lo otro en lo que creo que puede ser clave la cooperación sur-sur es en el concepto de horizontalidad. Mm, que es algo que en desarrollo sí, se habla cada vez más de sí, la cooperación sur-sur es muy importante, la contribución del sur global, pero muchas veces se sigue viendo desde una lógica de plata, de cuánto puede poner Brasil, de cuánto puede poner China, de cuánto puede poner la India, de cuánto puede poner Colombia. Pero creo que la cooperación sur-sur le da al debate de desarrollo o a las problemáticas de desarrollo un enfoque más de, mira, somos, sí, países que tienen retos de desarrollo específicos, pero eso no quiere decir que tengamos menos legitimidad para decir que se pueden hacer mejor las cosas en A, B, C y D. Creo que la cooperación sur-sur tiene un valor muy importante a la hora de empoderar a los países y de entender que más allá de que ellos le digan a otro país qué es lo que debe hacer o no, es de entender que son actores del mundo y que no están aislados. Una cosa, hay un libro de Sandra Borda que se llama ¿Por qué somos tan provincianos? Y habla un poco de que Colombia por muchos años estuvo muy aislada. Pero todo este tema de cooperación sur-sur y que Colombia por lo menos lleva impulsando bastante tiempo ya, hace que la gente entienda que sus problemas no son los únicos, o sea, o que Colombia no es el único que está afrontando ese tipo de problemas, sino también hay otros países similares que han afrontado o están afrontando los mismos retos y se entienden como ciudadanos del mundo y entienden que para trabajar en conjunto necesitan buscar soluciones comunes. Entonces,
Creo que sí. Primero, intercambio de buenas prácticas. Dos, innovación. Y tercero, entender que las relaciones de cooperación pueden ser horizontales y que cada país y la población de ese país hacen parte de las soluciones globales. De lo que estaba investigando, una de las cosas que me quedaron bastante claras es que se necesita tener un enfoque multidimensional al hablar de desarrollo sostenible. Por lo tanto, ¿cuáles serían las principales dimensiones a tener en cuenta al momento de diseñar un proyecto que atienda los objetivos de desarrollo sostenible en países del sur global? Hay preguntas que me darían ir corriendo a una universidad a hacerme un doctorado, pero voy a tratar. Ambientales, sociales, estoy haciendo inclusive aquí todo un esquema. Económicos. Entonces, digamos, vamos a pensarlo. Hay un ejemplo que a mí me encanta. En Kenia hace muchos años, ahora hace, no sé, 10 años, se creó una escuela. Y en esa escuela se abastecía de agua a través de bombeo de agua porque se hacía a través de que los niños se montaban en los juegos y en bicicletas y el movimiento hacía que se bombeara el agua. Pero claro, poco a poco lo que terminó pasando es que pues se metieron menos niños y por tanto no había quien bombeara el agua. Entonces, lo que terminó pasando es que aunque la idea sonaba muy interesante al principio, no se tuvo en cuenta que algún día los niños crecen. Entonces, eso deja un poco a pensar de, bueno, no es solamente pensar en que no, tal vez esta solución supremamente ambiental y costo eficiente es lo máximo, sino hay que entender que finalmente estás trabajando con personas. Creo que es lo principal. A veces cuando la gente piensa en desarrollo, lo piensa como si estuviera trabajando con algo que es supremamente moldeable a su imagen y semejanza y que si le da tres vueltas ya lo logra. No, estás trabajando con personas. Entonces, creo que en primer lugar es entender que estás trabajando con personas que sienten, que piensan, que pueden pensar totalmente diferente a ti, que pueden pensar que tu proyecto no va a servir para nada, que tienen muchísimas otras cosas en que pensar, y eso es importante. Otro ejemplo de por qué es importante pensar en las personas. Mm, varios ejemplos de talleres en donde se busca fortalecer a, no sé, el liderazgo de mujeres rurales. Entonces, que las mujeres rurales tengan más participación en la economía, en las cooperativas, en las asociaciones económicas, en política y tal. Y muchas veces estamos hablando de mujeres que vienen de la quinta porra, que vienen de diferentes partes, que tienen que tomar lanchas, que tienen que montarse en un bus 2 horas para llegar a la primera cabecera urbana, y pasaba, mucho ahora pasa menos, que pues entonces les dejaban un montón de trabajos a estas mujeres y aparte no les daban espacio para llevar a sus niños mientras ellas estuviesen en el taller. ¿Qué pasa? Ahí tienes dos problemas. El primero es que las mujeres normalmente son las personas que en la casa que están gastando más tiempo en la labor del cuidado. El cuidado del papá, el cuidado de los hijos, del cuidado de otras personas que tengan a su cargo, de hacer que la casa no se caiga. Y la carga de cuidado es muy importante. Y el hecho que le dejes tareas, pues la persona va a decir, no, pues las tareas pueden esperar, ¿no? Mis hijos no pueden esperar a que yo haga la tarea para poder hacer las cosas. Y lo otro es, yo con quién, o sea, ¿cuál es el incentivo de las mujeres para ir si no tienen con quién dejar a sus hijos? Entonces, eso es uno. Primero, el pensar en entender que estás trabajando con personas, y que esas personas, lo que acabo de decir, sienten, se preocupan por muchísimas cosas y pueden pensar que tu proyecto es la última cosa que es prioridad para ellos, aunque sea muy importante. Entonces, eso hace que cuando estés pensando en un proyecto, logres pensar, bueno, ¿cuáles son las necesidades de la gente? Esa es la otra cosa que creo que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son las necesidades de las personas? No simplemente yo veo unos números y digo, no, es que este país tiene, no sé, tanto por ciento de informalidad laboral y por tanto lo que hay que hacer es ya, más contratos formales para la gente.
Paremos 2 segundos. Detengámonos a mirar. ¿Por qué la informalidad? No solamente porque las empresas no quieran contratar a más gente, sino puede ser por cosas derivadas de cómo el trabajador funciona, de si el trabajador tiene una visión y un proyecto de vida claro. Yo hace años trabajaba en un proyecto en el cual se buscaba fortalecer las capacidades de permanencia de personas víctimas de la violencia, migrantes, víctimas de violencia de género, en los trabajos, porque lo que pasaba es que sí, entraban a un empleo laboral, pero no lograban quedarse en él, porque no logran congeniar con sus compañeros, porque no entendían cuál era su rol ahí, o porque simplemente siempre habían trabajado informalmente y no sabían qué era recibir un salario una vez al mes. Y por tanto, financieramente hablando, no podían seguirse sosteniendo. Entonces, lo segundo que hay que tener en cuenta son las necesidades de las personas. Y las necesidades de las personas muchas veces van más allá del número, del dato que tú ves en un informe bonito. Tienes que ir a hablar con la gente, tienes que ir a preguntar qué sucede, por qué sucede, entender por qué funcionan esas dinámicas, y eso solamente pasa por meterte en el terreno. Tienes que, lo otro que es importante es consultar e informar e informarse de qué está pasando en el terreno. Porque claro, de nuevo, yo puedo tener muy buenas intenciones. Yo puedo decir, no, es que esa gente tan pobre y tan desvalida, em, y que sufren mucho y no sé qué, y corro a ayudar, ¿no? Corro como, mejor dicho, como si mi vida se fuera en ello, y ya está. Y no me doy cuenta posiblemente que tal vez hay otros proyectos o hay otras iniciativas que ya están trabajando con esas personas, y que lo que yo estoy haciendo puede hacer que el incentivo que tienen esas personas para seguir trabajando en esos proyectos que son de largo calado cambie totalmente. Cambie totalmente. Te pongo otro ejemplo. En Haití, o antes del terremoto de Haití de 2010, Haití era un gran productor de arroz, y la economía de Haití se basaba mucho en ello. Con el terremoto, lo que pasó fue que hubo una avalancha de ayuda. Todo el mundo corrió a dar comida. Y a dar comida, 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 a dar comida. ¿Qué fue lo que pasó? Que todo el mundo daba arroz a un país que producía arroz. Por tanto, la gente dejó de tener el incentivo de seguir produciendo y dijo, bueno, pues ya que nos está llegando arroz, pues dejemos de producir arroz, porque pues ya para qué produzco si el arroz está aquí de gratis. Y es así entonces como la cooperación internacional arruinó el mercado de arroz de Haití. Entonces, es importante saber qué está sucediendo, cuáles son los otros proyectos que están pasando, porque si simplemente yo voy así de una, pues puede ser que me esté o que termine teniendo efectos negativos para las personas. Y lo otro es el enfoque multidimensional, o otras cosas del enfoque multidimensional, creo que es enfoque ambiental, enfoque social, enfoque económico. ¿Qué Y ejemplos de todos al final. proyectos? Sí, dale, dale, perdón. No, tranqui, sigue, yo igual edito, no te Bueno, preocupes. entonces, ambientales, las personas consumen. Todos consumimos. Todos consumimos y tenemos un impacto ambiental. Todo lo que se produce tiene un impacto ambiental. Y por tanto puede tener consecuencias esperadas o no esperadas. Eso hay que medirlo, eso hay que asesorarlo, y hay que establecer cuáles son los riesgos que hay y cómo vas a tener esos riesgos. Igual con las cuestiones sociales. Puede ser que tu proyecto sí sea bueno para algunas cosas, pero pueda tener otros efectos negativos a nivel social, en que tal vez estás desplazando a una comunidad a un lugar en donde no quiere estar. Porque hay gente que por ejemplo, se inventa soluciones de vivienda para habitantes de calle en un terreno que está en la quinta porra, que al final al habitante de calle no le resuelve nada, porque lo que has hecho es mandarlo a 2 horas de la ciudad, y pero igual él va o ella va a seguir yendo a ese lugar porque es la manera que tiene para subsistir. Entonces, son todo ese tipo de cosas que tienes que ir pensando, y también la parte económica, no solamente de la población beneficiada, sino también de otros u otras partes que puedan verse involucradas, que puedan verse afectadas positiva o negativamente. ¿Qué ejemplos de proyectos de desarrollo sostenible conocen que hayan sido exitosos llevados desde el sur global a países del norte global, aparte de los ejemplos que diste previamente? Bueno, hay un ejemplo muy bueno,
¿Decías del sur global al norte global? Sí. Listo. Entonces hay uno que es el mamá canguro. Eh, mamá canguro se creó en Colombia como una forma de hacer que sin necesidad de una incubadora, gente pueda tener a su bebé cerquita cuando lo necesita, y especialmente es una solución para mujeres rurales bueno, para poblaciones en donde no pueden dejarlo en una incubadora el bebé. Y es algo que hoy en día, porque tengo las cifras, creo que son como 60 países, incluyendo países desarrollados que promueven el mamá canguro. Entonces es algo que ves, te puedo mandar después los ejemplos. Lo puedes ver en varios países europeos que cada vez la gente lo hace más y más. Y es una experiencia creada en Colombia, es una experiencia creada en su global y que terminó ayudando a todo el mundo en su conjunto. Hay otra que es mucho más como hacia los lados de seguridad. Por ejemplo, en la misma Colombia se ve policía canadiense, policía americana, van a entrenarse en cómo proteger los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, la policía carabineros bueno, creo que también se llama la policía ambiental, le ha enseñado a las policías de Canadá y de Estados Unidos a cómo debe proteger humedales, a cómo debe proteger o salvaguardar X ecosistema vulnerable y ese tipo de cosas. Mm, Perú, por ejemplo, está impulsando cada vez más trabajo para hacer que la comunidad LGBTI se sienta mucho más incluida en el proceso electoral, que entienda cómo votar, que entienda que puede ser elegido, que tiene los derechos políticos y que es igual de legítimo, los miembros de la comunidad son iguales de legítimos a otras personas para lanzarse a plataformas políticas. La experiencia peruana está siendo de ejemplo, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos. Em, y también ha sido tomada referencia, si no estoy mal, Dios mío, se me olvidó el nombre ahora. En algunas comunidades autónomas de España, fue lo último que leí. Tengo que buscarlo. ¿Qué otra? Sí, ya, Senegal. En Senegal, una de las cosas que se hizo para lo del COVID-19, para hacer que la gente se quedara en casa y que entendiera el tema de la cuarentena y todas estas cuestiones, fue la música, fue crear canciones y llegar a la gente con música. Al principio, muchos países europeos decían, ¿y eso cómo? ¿Por qué? Y después, meses después, veías campañas. Con canción aquí, con canción allá. Y bueno, es también una forma de entender que no solamente son los países desarrollados los que tienen las respuestas, más uno de los grandes retos de los países desarrollados o de algunos países desarrollados, por ejemplo Francia, fue hacer que la gente se vacunara y fuera consciente que vacunarse no era malo. Entonces, este tipo de cosas también ayuda. Hay una plataforma que se llama South Galaxy, que puedes también chequear y mirar qué encuentras. Y también puedes buscar en la cooperación brasileña ejemplos, como en el informe Cobradi. En el informe Cobradi, Brasil también hace como un mapeo de qué es lo que les dan de cooperación ellos a países del norte global. Y también puedes encontrar otros ejemplos. Para la pandemia también sucedía que Cuba mandaba médicos a Italia. Entonces, son ejemplos en donde se ve de, bueno, el subglobal no solamente es un receptor, ¿no? Sino que tiene capacidades técnicas y a veces tiene hasta recursos humanos que a países en desarrollo le hacen muchísima falta. Los países AODE y los países del sur global comparten una misma visión sobre el concepto de desarrollo sostenible, y si no lo comparten, ¿es pertinente que tengan la misma visión sobre este concepto? Mm, hmm, Dios mío, me estás haciendo unas preguntas que me voy a ir a la cama pensando mucho, pero está muy chévere, la verdad. Yo creo que el mundo o en instancias como Naciones Unidas están buscando que todos tengan por lo menos una visión general de qué es el desarrollo sostenible, una visión común de qué es.
que lo puedes ver en los ODS. Los ODS pues, se acordaron por mutuo acuerdo, por consenso, em, y sí, no, ningún país se opuso a los ODS. Entonces, digamos que se podría decir que hay instancias internacionales que buscan que estos países tengan la misma visión, pero en la práctica no. En la práctica, muchas veces con lo que y de por sí, si tú miras la definición de ayuda oficial al desarrollo, está muy orientada hacia el desarrollo económico de los países, hacia que esa cooperación que dan busca fomentar el desarrollo económico del país receptor que la recibe. Pero claro, los ODS no solamente se concentran en el desarrollo económico, se concentran también en el aspecto social y ambiental de la situación. Entonces tienes cosas en la AOD que uno dice, bueno, eso tal vez hace 40 años, ¿vale? Pero ahora podría decirse que está un poco mal y es que tú en la ODE puedes contabilizar apoyo a energías no renovables. Entonces puedes contabilizar o contabilizar el apoyo que le das a un país para que desarrolle su industria petrolera. Entonces ahí alguien se podría poner a pensar como, pero eso no está yendo hacia el desarrollo sostenible. Económicamente, vale, puede ser que al país le ayude para efectivamente tener más ingresos y etcétera, y tiene también unos efectos positivos tal vez en la vida de la gente, o tal vez no, no lo sabemos, eso es algo también bastante volátil. Mm, pero sí se podría decir que, pues bueno, si tú le enseñas a un país y si simplemente lo que te importa es que saque el petróleo, pero no te importa cómo lo haga ambientalmente, pues puede ser que estés yendo en contra del desarrollo sostenible del mundo o de las personas mismas que están en esos terrenos en donde está sucediendo la explotación petrolera. En el subglobal, bueno, en los países del subglobal, de América Latina, de Asia, de África, yo algo que veo es que como que la alineación entre las políticas de desarrollo y los ODS, aunque imperfecta, se tiene mucho más. Es como hay una mayor conciencia de que son los ODS, de que sirven para algo, de, bueno, esto puede guiar la política pública de un país, puede guiar la planificación de un país. Los ODS a mí me hacen o a un país le hacen pensar en red, entonces que cuando implemento el ODS 5 de género seguramente habrán cosas que toquen el ODS 8 de crecimiento económico o el ODS 13 de cambio climático, pero eso no lo ves tanto en en los donantes tradicionales, porque a pesar, y aquí vuelvo al punto inicial, de que los ODS se acordaron por mutuo acuerdo, termina en la práctica siendo una cuestión de los países desarrollados, de los países en desarrollo en el día a día de la política pública. Los países desarrollados, europeos, Estados Unidos, Canadá, bueno, Estados Unidos entre comillas, porque Estados Unidos por ejemplo, no reporta alineado a los ODS y como que los aceptó, pero lo considera como un tema que no son de ellos. Sí, reportan a nivel global y que se alinea a los ODS y tal, pero en la política pública son contados los países que de verdad tienen en la agenda pública el cómo los ODS afectan o cómo podrían ayudar a crear políticas. Los países AOD tienen en cuenta los contextos sociales, políticos, económicos y medioambientales de las zonas de los países del sur global al implementar los proyectos de desarrollo sostenible. Y si no, o si sí, porque es importante tener en cuenta estos contextos. Yo creo que cada vez más. Tal vez hace 40 años, ¿no? Y que era como, no, yo lo doy aquí, yo lo doy allí y tal. Hoy en día yo creo que cada vez más. Pero esto con pinzas. ¿Por qué? Porque depende de muchísimas cosas. Entonces, si tú te remontas al Comité de Ayuda al Desarrollo, al DAC, el DAC te produce recomendaciones y le dice a los países, a los donantes de AOD, como, pues mira, así puedes dar cooperación en género. O debes tener en cuenta esto cuando vas a ayudar a un país a cerrar las brechas de género. Debes tener en cuenta esto, cuando vas a ayudar a un país a fomentar la transparencia pública. Debes tener en cuenta esto, para ayudar a un país a trabajar para adaptarse al cambio climático. Pero son recomendaciones y depende mucho del país del que estemos hablando.
y del gobierno del que estamos hablando. A lo largo del tiempo, podrás ver que un mismo donante le puso más atención a las realidades del país, unas veces sí, otras veces no. Entonces, por ejemplo, tienes al gobierno canadiense. En el gobierno, en Canadá, por ejemplo, los gobiernos de izquierda normalmente son mucho más pues, bueno, trabajemos como socios con los países en desarrollo, son casi que los ven como pares, se puede pensar de esta manera, tal. Los de derecha son mucho más de la lógica extractivista, de, bueno, yo le doy dinero a cambio de que yo pueda introducir cierta industria en ese país. Entonces, creo que la situación en cuanto a que los donantes tienen más en cuenta la realidad de los países, creo que sí sucede cada vez más, pero aún falta mucho. Y lo que falta, o empezaría por ahí, es que el esfuerzo que comenzó un equipo o un gobierno se mantenga en el siguiente y siga evolucionando y no se pierda esa visión. Pero sí creo que poco a poco sí se tiene mucho más en cuenta. Es difícil que los países AOD y los países del sur global lleguen a un consenso y porque es importante que lleguen a un acuerdo en relación al desarrollo sostenible. Porque es importante que lleguen a un acuerdo porque todos estamos en el mismo mundo y no hay una forma de salir corriendo a Marte, aunque tengas mucho dinero. Eh, y estamos aquí y retos que, por ejemplo, hoy en día pueden solamente afectar a países en desarrollo, en unos 20, 30 años, 40 años, van a afectar también a los países en desarrollo. Ya ves casos de dengue en España, por ejemplo, por el cambio climático. Cuando el dengue se supone que era una enfermedad tropical y España en el trópico no está. Entonces, eso es un ejemplo. ¿Qué tan fácil es llegar a acuerdos? Yo diría que ni siquiera es como que falten acuerdos entre los países desarrollados y los en vía de desarrollo o los del sur global. No creo que la división sea así. Creo que la división es como así, 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 así. Estamos en un mundo que está cada vez más fragmentado. En el sur global mismo hay diferencias muy fuertes en diferentes temas. No hay una visión única de cómo se debe hacer nada, básicamente. China dice una cosa, México podrá decir otra, la India irá a otra cosa, Brasil irá a otra cosa. Sí, habrán puntos de convergencia, pero hay otros puntos en donde, pues no. Entonces tienes no solamente al norte versus al sur, sino tienes al sur contra el sur. Tienes al norte contra el norte. Entonces tienes, por ejemplo, si termina electo Trump en Estados Unidos, va a haber un debate muy fuerte en temas de desarrollo sostenible porque estamos yendo hacia el final de la Agenda 2030 y finalmente eso con Trump es una batalla perdida. Y pues estamos hablando del mayor donante de todo el mundo, o por lo menos oficialmente hablando. Entonces, aunque Europa sea la banderada muchas veces de no, que hay que hablar de desarrollo sostenible y tal, sola no lo logra. Debe trabajar también con otros para poderlo sacar adelante. Entonces, yo creo que más allá de que sea norte-sur, creo que lo que está sucediendo son una exacerbación de tensiones en todas partes que lastimosamente hacen difícil llegar a un consenso más que necesario. De lo que he investigado últimamente, tengo información que en el año 2025 se hará el próximo foro de financiación al desarrollo en Madrid. Y mi pregunta relacionada con esto es, ¿por qué es importante tener una buena discusión sobre el tema de cooperación y desarrollo en el próximo foro? Hmm. Entonces, una nota al pie solamente es una tontería, pero es, pues, efectivamente es una tesis lo que estás haciendo. Entonces, la reunión no es en Madrid, es en Sevilla. Sevilla. Eh, entonces, sí, y bueno, pero ¿por qué debe ser importante o por qué es importante llegar a acuerdos en temas de cooperación internacional aquí? Creo que hmm, primero hay unas obligaciones que no se cumplen todavía y que los países que tienen esas obligaciones de cooperación
Algunos quieren cumplirlas, otros no están por la labor. Estoy hablando de que los donantes tradicionales tienen la obligación de llegar al 0,7% de su Producto Interno Bruto para lo que dan en cooperación internacional. Y solamente lo han logrado, creo que en el máximo punto en donde lo lograron por año fueron 5 países. Y como estamos viviendo en un mundo que cada vez está más fragmentado y que cada vez está buscando no entender que vivimos en lo global, sino que no, es que es mi realidad y es mi gente y así, pues el tema de cooperación pasa a ser un tema, sé que antes no era tan importante, lastimosamente en algunos países está pasando a ser menos y menos importante. Hay países en donde la gente dice, bueno, y también tienen justa razón de preguntarse por qué mis impuestos van a pagar la cooperación, a pagar la vida de otras personas. ¿Por qué esa plata, porque de mi plata, de mis impuestos está saliendo eso? Si ese país, por ejemplo, países como Colombia, como México, como Brasil, que tienen muchísimo dinero, pero que tienen una desigualdad terrible, ¿por qué entonces mis impuestos de personas en el norte global van a ir a solucionar una situación que ellos están buscando porque ellos no han sido capaces de poner una reforma tributaria que haga que los ricos paguen más? Es una pregunta totalmente válida. Y es algo que ves en varias partes. Entonces, ¿esto por qué me lleva o por qué busca o por qué se relaciona con Sevilla? Porque a pesar de que esto suceda, los países tienen que buscar la manera de trabajar en conjunto. Los retos globales no solo, o sea, yo no voy a afrontar la siguiente pandemia yo desde X país si no trabajo con otros. No puedo evitar la pérdida de biodiversidad en el mundo y que se sabe que, que si se pierden más y más especies, no solamente es qué tristeza que se murió el osito o qué tristeza que se murió la lombricita o el caracolito, sino que todos los animales y todas las plantas tienen una función biológica, por ejemplo las abejas. Sin abejas nos morimos, es así de sencillo. Pero el trabajar por la protección de la biodiversidad, el trabajar por encontrar una forma de parar un poco el cambio climático, no pasa por otra cosa que no sea la cooperación internacional. Es imposible. Es imposible. Y para ello todos deben movilizar recursos. Creo que también es una oportunidad, aparte de renovarlo o de decir, bueno, los países desarrollados tienen unas metas específicas para lograr en cuanto a la plata que deben dar. Creo que también es un momento en donde el sur global o los países del sur global pueden posicionarse y decir, bueno, la cooperación sur-sur, que sí, es un suplemento o es un complemento a la cooperación tradicional, pero es un complemento importante y lo está haciendo cada vez más. Porque muchas veces lo que termina pasando es que no es un problema de falta de dinero lo que hay, sino de falta de conocimiento. Y en la cooperación sur-sur se puede mover muchísima transferencia de conocimiento, muchísima, muchísima, muchísima. Y el que la cooperación sur-sur muestre su músculo y diga, bueno, nosotros damos más que plata, sino damos conocimiento, intercambiamos o creamos un nuevo conocimiento, puede hacer que los del norte global también digan, venga, también eso es importante. No solamente dar plata, dar plata, dar plata, dar plata, sino cómo yo puedo transmitir cierto conocimiento en X tema y cómo también me lo pueden transmitir a mí. Creo que es una cuestión importante. Entonces, creo que el lograr acuerdos fuertes de cooperación en Sevilla tiene dos objetivos finales, o tiene dos razones por las cuales debe pasar. Uno, porque los retos globales siguen ahí y no se van a solucionar si no se trabajan en conjunto. Y dos, porque puede ser el punto de partida para comenzar a redefinir ciertas cosas o ciertos patrones que se ven en cooperación internacional y que necesitan ser cambiados. Este foro es importante para los proyectos de desarrollo sostenible que se hacen en el sur global. Bueno, a mí me gustaría pensar que sí, pero depende, más allá del acuerdo, es de que el acuerdo tenga un esquema muy claro de cómo se va a medir su implementación.
Entonces, lo que pasa con la agenda actual de financiación al desarrollo, que es la que se hizo en Addis Abeba en 2015, es que sí, es una declaración de intenciones muy bonita, larguísima, pero declaración de intenciones, pero no traía un marco de monitoreo. No traía un marco en el cual se dijera, no, es que vamos a medir que se está fortaleciendo la cooperación en biodiversidad, así, así y así. No, no estaba. Una de las cosas que más se está reclamando de este acuerdo es que sí venga con objetivos mucho más medibles y que se puedan establecer formas de evaluar si ese objetivo se está cumpliendo. En el de Addis Abeba solamente habían 13 objetivos cuantificables de ciento y pico, lo cual no es nada. Entonces, una de las cosas que deberían hacerse en el Acuerdo de Sevilla es que sí, muy bonitas las promesas, pero que esas promesas y que esos objetivos vengan con unas metas claras de, vale, para tantos años, para X año hay que movilizar esta cantidad de dinero, para X año hay que lograr esto, para X año hay que lograr esto, para X año hay que lograr esto. Si no, pues puedes tener a mucha gente encorbatada en Sevilla hablando muy bonito, pero no vas a lograr un gran cambio en los proyectos como tal que están sucediendo en diferentes partes. ¿Se debe establecer un nuevo orden global en torno a la cooperación internacional? ¿Cuál es tu opinión? Hmm. Mm, cómo funciona el orden internacional frente a la cooperación hay que cambiarlo. Eso está claro y hay un acuerdo general. em, desde diferentes puntos de vista. Ya, si tú miras, por ejemplo, la cooperación mexicana en magnitud es mucho más fuerte que la cooperación de algunos miembros de este Comité de Ayuda al Desarrollo, que se supone que es el club de los países ricos, ¿no? Estamos hablando que la cooperación mexicana fácilmente son 120 millones de dólares al año, y la de Estonia no llega ni a la mitad, o la de Lituania. Entonces, lo que se está viendo es que la cooperación no solamente debe venir del norte al sur, ¿no? Y que estas relaciones que tanto el sur global quiere volver más horizontales, no solamente pasan por decir, no, es que yo necesito más participación aquí, no es que yo necesito más participación allá, sino qué es lo que están dispuestos a dar para que ese lugar que necesitas tener en la cooperación se dé, que sigas teniendo actividades, que sigas participando en esquemas de trabajo conjunto, no solamente decir, no, sino de que de verdad participes. Mm, hay unas cosas que sí creo que son de la falta de participación. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en un proyecto que se llama Tosti y antes de Tosti, la forma en la cual se medía la cooperación a nivel global era solamente los países desarrollados diciendo qué medían, qué no medían, cómo lo medían, pero sin ninguna interacción de los países que recibían esa cooperación. Ninguna. Entonces, por ejemplo, TOSDI, con todas las críticas que pueda tener, busca trabajar con que no solamente estén los proveedores tradicionales, los donantes tradicionales, sino que estén los proveedores de cooperación sur-sur y estén los países que reciben la cooperación y todos en conjunto puedan trabajar en algo en donde todos estén de acuerdo y se genere consenso. Entonces, esa reforma de la arquitectura del orden mundial también debe pasar por que la participación de los países en desarrollo sea más fuerte. Por ejemplo, en la forma en la cual funcionan las votaciones en el Banco Mundial, en donde básicamente quienes deciden qué hace el Banco Mundial son cuatro países. El resto tiene muy poco poder de decisión, tiene muy poco peso porque funciona por porcentajes. Y finalmente estamos hablando que hay países en donde vive muchísima gente que tiene muy poco peso en las decisiones y países en donde vive muy poca gente pero que tienen un peso exagerado en la toma de decisiones, lo cual no tiene ningún sentido. O, por ejemplo, que ese orden mundial, o que el Banco Mundial que se creó en el 45, pues ese orden respondía a lo que pasaba en el 45, pero es que después del 45 se independizaron muchísimos países en África y en Asia que cuando fueron a meterse al Banco Mundial no encontraron una forma fácil de participar. Entonces, sí, creo que hay que cambiar la forma, hay que cambiar la arquitectura y el orden en cuanto a la cooperación al desarrollo desde un punto de vista de, uno,
generar una gobernanza más inclusiva. Dos, mayor transparencia en la información. Y tres, que los países que se supone que no tienen, que se supone no tener ninguna responsabilidad en la cooperación, porque no tienen lo del 0,7%, también digan, estamos aquí y estamos ayudando y podemos ayudar. Que es el caso, por ejemplo, de la cooperación sur-sur. Por último, ¿por qué es importante que las nuevas ciudadanías tengamos conocimiento sobre los temas que hemos conversado hoy? Porque es importante que las nuevas generaciones, ¿te refieres como nuevas generaciones? ¿Nuevas ciudadanías Sí. te refieres con nuevas generaciones? Vale. Bueno, eh, lastimosamente a tu generación y a las que vienen les va a tocar más los efectos del cambio climático. Posiblemente vayan a enfrentar otra pandemia. O bueno, yo también, pero por lo menos yo ya tengo 30 y tantos. Y es importante que sepan esto para que le puedan reclamar a sus gobiernos que el trabajar en conjunto con otros es importante. Muchas veces lo que sucede es que como ciudadanos pensamos que las únicas preocupaciones que son importantes son las nuestras, son las de nuestro país, son las que nos preocupan en el día a día, las que salen en las noticias. A mí algo que me alarma mucho de Colombia, por ejemplo, es que tú te puedes sentar a ver Noticias Caracol en 3 horas, que dura la hora del almuerzo, que es larguísimo, que quién sabe quién se lo chuta las 3 horas, y se va el 90% de las noticias en Colombia, 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 Colombia. Y lo del mundo son 4 noticias y una de esas noticias es algo divertido que hizo el animalito en tal zoológico o algo risueño que hizo alguien en otra parte del mundo que uno dice, ¿para qué? Entonces, el tener nuevas generaciones que estén más informadas de los retos globales, de que para trabajar en los retos globales se necesita mayor coordinación y cooperación, pero no solamente que el otro lo haga, sino que tú mismo, desde tu rol como ciudadano, puedes reclamar para que tu país lo haga, creo que es lo importante. Que a los ciudadanos, a los nuevos o a los no tan nuevos, a los que ya tenemos canas, no se nos olvide que los problemas no son solamente de nosotros, sino que a muchas veces hacen parte, más de lo que nos imaginamos, de realidades compartidas. Muchas gracias. A lo largo de esta entrevista tuvimos la oportunidad de profundizar en la importancia de la cooperación sur-sur como un motor para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestro experto nos ha compartido no solo su conocimiento sobre el sur global y desarrollo, sino también su opinión en el tema. Agradecemos a nuestro invitado por compartir su experiencia. Esperamos que esta conversación inspire a más personas interesadas en el papel de la cooperación sur-sur y el desarrollo sostenible, temas vitales para el futuro de nuestras sociedades. Gracias y hasta luego. Perfecto, un abrazo. Listo, Cami. Bueno, voy a parar, dame un segundo. Stop recording. Stop. Vale.